a la isla Tracy, paradisiaca isla en algún remoto lugar del Pacífico, hogar de la familia Tracy, cuyo padre es un antiguo astronauta millonario. Pero, ¿qué hay más allá? Resulta que también es el hogar de Rescate Internacional y sus asombrosas naves, los Thunderbirds. Dentro de la biblioteca se esconde el Thunderbird 3. Dentro de la isla se esconde el Thunderbird 2. Dentro del Pod 4 del Thunderbird 2 está el Thunderbird 4. Y debajo de la alberca de la casa principal no hay nada. ¿Por qué no hay nada? En la Guadalajara de los años 70, cuando yo nací y crecí, esperábamos el sábado con ansias, no para ver las caricaturas, sino para ver los Thunderbirds, o como se llamó en México, Guardianes del Espacio. No me pregunten por qué. Los sábados no veíamos caricaturas. Esperábamos a que en el canal 4, a las 2 de la tarde, después de ver Bonanza, empezaran los Thunderbirds, seguidos de Viaje a las Estrellas. Después de eso ya nos íbamos a lo que fuera, ya que no pasaban caricaturas los sábados por la tarde. Las caricaturas las veíamos de lunes a viernes, de las 2 a las 7 de la noche. Así es, las caricaturas las veíamos de lunes a viernes. Pero volvamos con los Thunderbirds. ¿Quién no recuerda esta magnífica serie de Gerry Anderson de 1960 y tantos que durante tantísimos años se transmitió en toda Latinoamérica? Con el correr de los años, pude hacerme de esta isla y de sus naves, la cual usé para jugar con mis hijos cuando fueron creciendo. Fue tanto nuestro fanatismo que jugamos y jugamos y jugamos con ellas hasta que sufrieron las consecuencias. Este Thunderbird 3 fue derribado por un misil. Pero nunca pudimos conseguir un Thunderbird 1. Hasta hoy, que gracias a la tecnología tengo oportunidad de bajar los archivos de Thingiverse y poder imprimirlos en mi impresora. Así que en el video de esta vez voy a construir el Thunderbird 1. Bajé todos los archivos, aquí los tengo, ahora solo tengo que empezar a imprimirlos. Ya tengo algunos de ellos aquí, ahora vamos a mandarla a la impresora y esperar a que salgan. Y mientras las otras piezas están imprimiendo, ya tengo listas las piezas principales. Muy bien, vamos a esperar a que se terminen de imprimir para empezar a armar este modelo. Ya tengo la mayoría de las piezas impresas, ya ahorita está imprimiéndose el cuerpo principal del modelo, así que voy a empezar a fondear estas piezas para empezar a construir y pintar. Bueno, ya fondeé las piezas, ya incluso al cuerpo principal lo pinté en un color aluminio. Usé este color aluminio metálico para ver qué tal se veía y pues parece que se ve bien porque tengo entendido, los modelos estaban hechos en aluminio. Entonces pues el color aluminio yo creo es el mejor para usar. Ya incluso empecé a armar la parte de los motores. Aquí va pegado el tanque de combustible, el cual lo voy a pintar en un color azul acero.
dejándolo primero en el fondo aluminio para que que tenga un efecto metálico. Voy a usar este azul. Aquí no se alcanza a ver bien, pero es un azul plumbago, que es el que usé en alguna ocasión para pintar los acentos en el Excelsior, el USS Excelsior de Star Trek, que va en azul el tanque de combustible y las puntas de los alerones. Ya todas las piezas ya están fondeadas, ya todas las piezas están lijadas para poder dar la segunda capa. Incluso estas pequeñas turbinas que van aquí dentro. Entonces, y sí, claro, y el cono del modelo que va en un color rojo, para el cual voy a usar este rojo de Tamiya. Entonces, lo que sigue es pintar todo en color aluminio, excepto, claro, las piezas que no son, como es esto y el cono, y dar el siguiente paso. La verdad no es un modelo muy complejo. Lo complejo va a ser dar los detalles de uso que lleva, sobre todo en las alas y aquí en el fuselaje. Y luego ver a ver si le hago un display o simplemente lo dejo así, como se ve. La verdad voy a ver los programas de televisión, a ver cómo es que es el soporte donde encaja en la isla, a ver si puedo duplicarlo. Si no, pues simplemente va a quedar así. Pero bueno, para un trabajo en lo que espero que lleguen las piezas para seguir con el Enterprise, está bien. Muy bien, ya terminé de pintar todas las piezas y tuve un problema con algunas de ellas. Por ejemplo, esta sección de los motores la imprimí demasiado delgada y al estarla lijando se rompió, así que tuve que volver a imprimirla. Lo mismo con la parte superior del cuerpo del modelo. No me fijé y lo imprimí completamente sólido, no hueco, así que quedó tan pesado que jalaba el resto del cuerpo hacia abajo. Y pues dije, ya que estoy haciendo uno, ¿por qué no hacer dos? Y estoy fabricando dos de lo mismo. Como pueden ver, ya todas las piezas se encuentran pintadas, resanadas y listas para el siguiente paso. Voy a pintar todo el modelo en un transparente mate para quitarle un poco el brillo de este aluminio tan brillante. Y luego voy a hacer algunas capas de ¿cómo se llama? De contraste con gunmetal para dar la apariencia de placas una sobrepuesta sobre otra y de uso. Ahora, el color azul que usé aquí no fue un color arbitrario. Estuve buscando información sobre los colores que se usaron para los modelos y aun cuando hay toda una Wikipedia de los Thunderbirds y de Gerry Anderson, no hay un solo dato que nos diga qué colores usaron. En esta Thunderbirds Wiki existe toda la información sobre esto. Incluso que se hicieron varios modelos. Incluso se llegaron a usar hasta... ¿cuántos son? 16 tipos diferentes de modelos. Se construyeron para diferentes partes, para diferentes escenas, para acercamientos. Incluso se usaron para filmarse capítulos al mismo tiempo en dos estudios diferentes. Pero en ninguno de todos ellos dice qué fue los colores que usaron. Lo que sí nos dice es que en algunas ocasiones utilizaban un tipo de una tipografía, como se puede ver aquí. Si fijan el nombre de Thunderbird 1, el 1 que tiene es diferente de este. ¿Por qué? Porque este fue hecho en otro estudio. Entonces, ni la tipografía podemos usar la misma, porque se usaran varias. O sea, son completamente diferentes los modelos. Completamente diferentes. Como les mencioné, 17 variantes del modelo hubo. Luego, buscando, me encontré con
esta página de alguien que hizo un modelo completamente desde scratch, en donde en ningún lado dice qué color usó. Sin embargo, cuando construyó el Stingray, sí nos menciona los colores, que como podemos ver, son muy parecidos al azul que utiliza el Thunderbird 1. Al fin y al cabo se hizo en el mismo taller. En su página nos dice que usó dos tipos de azules. Uno de ellos es el Austin Robert Henley Blue, que es el azul oscuro, y el otro que es el Lada Adriatic Blue, que es el azul claro, así como el Peugeot Talbot Heart Yellow, que no lo vamos a necesitar, y para el color plateado, Ford Silver Fox. Muy bien, el Lada Adriatic Blue es este, y aquí están su código RGB. Tomando este código RGB, el azul más parecido que llego a tener es este, que es el que, como mencioné, lo usé para las marcas que lleva el Excelsior. Es un azul tirando a plumbago, a azul acero. No es azul claro, no es azul oscuro. Entonces el color que usé no fue aleatorio, no fue arbitrario. Fue acercándome a lo que la página que tiene esta persona me pudo dar. Muy bien. Ahora, ¿cuál versión voy a hacer? Porque como mencioné, hay un montón. Hay muchísimas. Yo creo que esta es la versión que voy a usar, el que ellos llaman el tipo C, porque este es el que tiene la tipografía más consistente, es el que tiene el mayor detalle y es el que se usó en la mayoría de los capítulos. Este modelo se llegó a usar hasta en 11 capítulos diferentes. Entonces, esta es la versión que voy a usar. Obvio es, la voy a hacer sin los patines de aterrizaje porque son muy frágiles. En el tamaño que estoy haciendo este modelo, los patines quedarían tan delgados que se romperían con cualquier cosa. Voy a hacer la base de lanzamiento parecida a la de este modelo, que es el de AIP. No, es una marca que no conocía. Pero ellos tienen el hangar completo. Yo únicamente voy a hacer la base de lanzamiento. Voy a diseñarla y voy a imprimirla y simplemente lo voy a colocar ahí porque hacer todo esto me llevaría años. Y la verdad, no tengo tiempo. A lo mejor después, ya que termine con los Enterprise, me dé tiempo de crear toda esta sección para hacer todo un conjunto. Pero ahorita por lo pronto es en lo que voy. También otra cosa que voy a hacer mientras es buscar la tipografía. No hay mucha información acerca de qué tipografía se usó para el modelo, pero voy a buscar la más cercana, voy a mandarla a recortar en vinil para luego pintar el color blanco, porque no me gustaría ponerle calcamonías. Las calcamonías de color blanco resaltan muy feo, entonces mejor voy a pintar. Voy a buscar ¿cómo se llama? El font que se le acerque más y voy a mandarlos recortar. Muy bien, después de buscar un rato, encontré que estos dos fonts son los que más se le parecen. Este que se llama Micrograma y este otro que se llama Eurostyle. Voy a ver cuál de los dos encaja mejor con esta imagen. Y voy a usar ese. El 1, en ninguno de los dos casos se ve como el 1 que trae el font por default. Así que el 1 lo voy a tener que diseñar. Total, no creo que haya mucho problema con eso. Pero bueno, voy a hacer el diseño, lo voy a mandar recortar y voy a pintar. Basándome en las imágenes que encontré en internet de otros modelos, decidí diseñar mi propia base en Tinkercad, imprimir algunas piezas en PLA y otras piezas en resina para darles más detalle, unirlas todas y ver que el tamaño fuera el correcto.
Y ya impreso, lo pinté. Y así es como quedó. Creo que mis manos hacen mucha sombra con estas nuevas luces. Muy bien, así es como quedó. Y esto va montado así. Y esto va montado así. Lo único que tengo que hacer es pintar ¿cómo se llaman? Las ruedas, poner una base, pintarla en color concreto, armar, y este modelo estaría listo. Porque el otro lo pienso hacer horizontal, como si estuviera aterrizado. O sea, pienso hacer una versión vertical de lanzamiento y la otra versión como si estuviera aterrizado. Ya recibí el stencil para pintar las letras. Aquí están. Solo tengo que dejar que se quite un poco la humedad que actualmente se encuentra aquí, que es del 68%, para poder pintar, porque con esta humedad tan grande no puedo hacer nada. Pero ya está el stencil. Después del stencil, la pintura, lo único que queda hacer es el panelado y listo, porque estos modelos no llevan gran detalle. Vamos a ver cómo seguimos. Y así terminamos la versión con la plataforma de despegue. En esta versión las alas se pueden desplegar. Hay mucho brillo por la iluminación. Aun cuando tiene pintura mate, brilla mucho. Al final no hice ningún weathering, ningún panelado, nada, porque los modelos que se usaron para la filmación del programa no tenían nada. Lo más que les llegaron a poner era tierra encima. Entonces no puse nada más. Esta es la versión vertical con plataforma de despegue. Y esta es la versión horizontal con el tren de aterrizaje y el propulsor, que es demasiado grande, pero era para albergar la pirotecnia que se usaba para los despegues. Tuve un pequeño problema con este modelo, y es que toda la pieza del frente es sólida, mientras que el tanque de gasolina y los propulsores son huecos. Así que le gana el peso. Voy a tener que ver qué hacer, cómo voy a ponerle lastre a la parte trasera para poder nivelarlo. Pero bien, ahí están las dos versiones del Thunderbird 1. Ahí están. Y pues me gustó tanto este modelo que pues empecé a trabajar en una versión del Thunderbird 2. Que al igual que el Thunderbird 1, algunas piezas están impresas en PLA, y eso se alcanza a ver en el rayado, y otras piezas están impresas en resina, como es la cabina
y algunos otros componentes. ¿De qué tamaño es? Se puede decir que está en proporción al 50% del tamaño de lo que vendría siendo de acuerdo al tamaño del Thunderbird 1. Pero sí sería un modelo muy grande para imprimir y para construir y luego para guardar. Este modelo trae algunos detalles, como son la cabina, aquí adentro, todo el pod que no ha impreso todavía y el Thunderbird 4. Pero eso será después porque ya voy a regresar a trabajar en los Enterprise. Y muy bien, hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir. Nos vemos próximamente. Ahí se ven.